Hola, buen día. Hoy vamos a seguir hablando del gozo, pero vamos a estar hablando del gozo, así es que lo primero que vamos a hacer es definirlo. ¿Qué cosa es? Porque todos sabemos pues más o menos que queremos ser felices, que tenemos ganas de estar contentos, de tener gozo, alegres, porque todas son palabras tan positivas, emociones que nos van a levantar tanto, ¿no? Así es que todos queremos eso, pero necesitamos como empezar por definir cuál es la diferencia, cuáles son las similitudes y entonces hoy es lo que vamos a hacer. Así es que vamos a ver a veces felicidad, a veces gozo. Estas son las principales dos, el gozo y la felicidad, es las dos que vamos a estar hablando, ¿no? Porque sí es cierto que las dos se parecen en cuanto a los dos son estas emociones positivas que nos van a dar esta satisfacción, pero son diferentes en cosas bien clave. Vamos a empezar viendo qué cosa es la felicidad. Y es, pues como les digo, este sentimiento de satisfacción, de contento, de emoción, una emoción buena que queremos y que depende mucho de cómo nos esté yendo. Si tenemos alguna buena noticia, alguna cosa que hayamos logrado o con alguien o una cosa buena, entonces eso nos va a dar felicidad. Eso quiere decir que es endógena, va de afuera, o sea, de las circunstancias, hacia adentro, nos va a transformar nuestro corazón, pasa una cosa muy buena, trae cierta transformación a nuestro corazón que la hace feliz, alegre, ¿no? Eso quiere decir endógena. Entonces, también por de esta definición, quiere decir que es variable, porque si nos va muy bien, si estamos con buenas cosas por afuera, si todo nos está saliendo bien, pues entonces vamos a estar felices. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no nos están saliendo como nosotros queremos? Entonces, ahí varía, varía la felicidad y en cierta manera pues ya no estamos felices. A veces no nos va bien y ya esa felicidad pues ya no se puede mantener porque es variable de acuerdo a las circunstancias, es de afuera hacia adentro. Entonces eso, es un estado de ánimo. Mientras nosotros estemos como pues así, ¿no? Viviendo una cosa linda, vamos a estar con eso. Tiene que ver con las emociones y las emociones son sumamente variables y más en las mujeres. Sabemos de qué nos habla, ¿no? Depende del ciclo del mes, depende de cómo nos está yendo, si las cosas nos están saliendo como nosotros queremos y así. Entonces, todo esto es la felicidad y está, pues es como muy terrenal, por decir así, ¿no? Es muy dependiendo de las cosas que vemos, las cosas que están presentes, que son materiales. Puede ser que no sean materiales sino emocionales, pero entran dentro del mismo catálogo. Ahorita van a entender cuando les explique qué es el gozo. El gozo es diferente porque el gozo es exógeno. Eso quiere decir que va de adentro hacia afuera. Eso quiere decir que no depende de las circunstancias, sino depende de nuestra manera de estar, de nuestra manera de ser, de pensar. Esto hace que esto sea estable porque el gozo es un fruto del espíritu, es algo espiritual, no es algo que esté como dependiendo de las cosas exteriores, de las cosas de afuera, de las cosas de las circunstancias, sino de las cosas que están adentro, muy profundamente arraigadas en nosotros. Y es como la parte
como la parte espiritual, la parte divina. Ese es el gozo del que hablo. Ese es el gozo que nosotros estamos en búsqueda de este gozo. No es un gozo que exista mucho aquí en la tierra, porque en la tierra siempre va a haber felicidad, sí, pero también va a haber dificultades. Siempre va a haber pruebas, siempre va a haber complicaciones, estreses, siempre va a haber eso. Y el gozo, lo que estamos queriendo es tomar de esta parte divina como fruto del Espíritu que Dios nos puede ofrecer y nos ofrece. Entonces nosotros lo que queremos hacer con este gozo es tomarlo, esta parte, empezar a vivirlo, empezar a tomarlo para nosotros, para nuestras vidas. Entonces, de eso se trata, de tratar de encontrar este gozo espiritual para que podamos tener gozo aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas. Y eso quiere decir, si se puede tener el gozo en medio de las pruebas, quiere decir que es estable. Porque es el Espíritu nunca cambia, el Espíritu siempre es el mismo, Dios nunca cambia, Dios siempre está igual. Entonces, eso hace que este gozo que viene del Espíritu sea estable, eso podemos tenerlo siempre. Así es que imagínense nada más, es un estilo de vida, no es algo que vaya variando, que vaya cambiando de mañana o en el ciclo del mes o lo que sea, sino que más bien lo podemos y nos puede acompañar en el camino de la vida constantemente. Entonces esto, ¿no? Y se logra también en las dificultades, aún en medio de las pruebas, como les digo, y no nada más eso, sino que hay veces que cambian las circunstancias. Ya ven cómo la felicidad, las circunstancias cambian mi corazón. Unas circunstancias adversas me van a quitar felicidad, unas propicias me van a alegrar mi corazón, entonces lo de afuera va a cambiar lo de adentro. Bueno, pues el gozo es lo mismo. Nuestro gozo, esta alegría que está dentro de nuestro espíritu, de nuestro corazón, entonces va a transformar las cosas de afuera. Esto lo podemos ver muy claramente en una vez que estaban empezando la iglesia, esto viene en la Biblia, estaban empezando la iglesia, estaban conformando la iglesia, pero pues la gente no estaba nada contenta porque en ese entonces había persecución, las cosas no eran fáciles para los primeros discípulos, habían persecución, los estaban metiendo a la cárcel, no estaban de acuerdo con sus enseñanzas de libertad y todas estas cosas, ¿no? Entonces había un señor que se llamaba Pablo, que era como el más comprometido con hablar de las cosas de Jesús, con hablar de todo esto. Y eso hace que no nada más sea el más comprometido, sino el más perseguido. Todo el mundo lo quería atrapar, lo querían meter a la cárcel, ¿no? Y Pablo lo acompañaba, siempre iban en parejas o en más, ¿no? O en grupos. En esta ocasión estaba con otro señor que se llama Silas y entonces empezaron a hablar de Dios, empezaron a hablar de Jesús abiertamente y la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Se los voy a leer literal, está en Hechos 16. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Entonces, a estos señores los metieron a la cárcel, como estamos viendo, pero nosotros nos imaginamos las cárceles de ahora, ¿no? Que tienen pues su cama y agua corriente y su bañito ahí en su celda, o no sé, lo que vemos nosotros ahí en la tele que salen las cárceles, ¿no?
hay bastantes derechos humanos hoy en día aún para los presos. En ese entonces no, en ese entonces los metían a la cárcel, pero no era una cárcel como tal, era un calabozo. Por lo general estaban como hasta abajo de lugares muy oscuros y muy húmedos, muy lúgubres, ¿no? Estaban pues imagínense que no había derechos humanos en ese entonces, como les digo. No se podía azotar a las personas, no se podía arrancarles las ropas, ¿no? O darles muchos golpes, así como aquí. O sea, los jefes estaban haciendo eso, los jefes fueron los que estaban dándoles los golpes y aún así, pues en ese entonces se podía. Y la cárcel estaba, pues les digo, ¿no? Les pusieron estos cepos en las pies, que son unas cadenas con estas así, pues como seguro que también lo han visto en otras películas, pero bueno, se los estoy poniendo para que se imaginen cómo estaban estos hombres, ¿no? Ahí en el calabozo seguramente que había ratas, seguramente no les daban una comida decente, seguramente las cucarachas estaban ahí caminándoles por todas partes y aún así, continúa en el 25, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Así es que en medio de todo esto, ellos en vez de agacharse, en vez de sufrir, en vez de tirarse al piso, en vez de eso, ellos empezaron a cantar. Empezaron a alegrarse, a dar gracias a todo esto, ¿no? Y de repente, continuó el 26, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, el gozo de estos señores transformó las circunstancias. Ese es el gozo. Ese es el gozo espiritual que nosotros estamos buscando. Un gozo que transforme las circunstancias. No que las circunstancias nos transformen a nosotros, sino más bien nosotros con nuestro gozo, con esta profundidad espiritual que viene desde adentro, entonces transformar lo que está afuera. Gracias a esto, el carcelero creyó, obviamente, y toda su familia también, porque imagínense qué shocking. Aquí, pues, la alegría y las prisiones no empataban, ¿no? Como que algo no concuerda. O están alegres o están en la cárcel. Entonces, bueno, como su alegría no se les quitó, las cárceles se rompieron. Transformaron las circunstancias. Entonces esto es un poderosísimo ejemplo de cómo el gozo puede traer libertad y transformación aún en las peores circunstancias como estaban estos dos señores, ¿no? Nosotros no tenemos tantas dificultades en nuestra vida como estar en las mazmorras, pero aún así hay veces que también son difíciles nuestras circunstancias, hay veces que también las cosas se nos complican, hay veces que nuestros matrimonios no están encantadores, nuestros hijos dan demasiada guerra, en el trabajo algo no nos sale bien, hay cosas, siempre hay cosas, pero también siempre podemos dedicarnos a cultivar este gozo, a buscar este gozo por sobre todas las cosas. Y como les digo, este gozo es espiritual, este gozo lo da Dios directamente. Entonces hay un camino fácil para encontrar el gozo y eso es acercándonos a Dios. Si nos acercamos a Dios, como el gozo es uno de los frutos del Espíritu, Él solito nos los va a dar. Pero bueno, vamos a hablar de esto en otra ocasión. Hoy solo les quería definir la diferencia entre gozo y felicidad. Entonces, las mayores diferencias la tienen... pues la duración del gozo tiende a ser muchísimo más profunda y duradera que la felicidad, como les digo, puede ser como mucho más efímera y depende de las circunstancias externas. Otra gran diferencia
es el origen. El origen, el gozo, tiende a surgir de una fuente interna, como la paz espiritual o así, una satisfacción profunda de que tenemos una esperanza, de que Dios está trabajando en nosotros. Por otro lado, la felicidad depende más bien de eventos externos, como logros o como relaciones o como experiencias. Entonces, pues uno viene de un lado y otro de otro. Y la última de la diferencia es la intensidad. El gozo es una emoción mucho más profunda y arraigada porque se queda como muy cimentada, como espiritual, como les digo, ¿no? Mientras la felicidad puede ser más superficial y variable y perseguir la felicidad, pues muchas veces es como querer atrapar el viento, ¿no? No se puede, no tenemos muchas posibilidades porque depende de las circunstancias y no hay ninguna persona a la que las cosas todo el tiempo le salgan bien. Es imposible, no existe, no se puede. Pero el gozo sí se puede mantener en medio de las dificultades. Así es que bueno, de esto se va a tratar y aquí estoy muy contenta hablándoles de esto y que tengan un muy buen día y semana. Les mando muchos saludos. Bye bye.